porque los españoles llegan accidentalmente al continente americano. Ellos pretendían llegar a las Indias, buscando una ruta por occidente y no por oriente, como era la tradicional, porque las rutas orientales que eran entrando por el Mediterráneo, hasta el final del Mediterráneo, después por tierra, estaban bloqueadas para el comercio con la China y la India, por las guerras que habían en esa época y los conflictos que habían de control de esas rutas comerciales. Para esa época, obviamente, ya se habían desarrollado universidades en Europa desde el año 1012 y había academias náuticas. Y en esas academias náuticas se prepararon los grandes navegantes, Colón, Magallanes, Vasco da Gama, Américo Vespucio. Todos ellos estudiaron ahí. Ellos no eran gente improvisada en asuntos del mar. Era gente, digamos, que estudiaba. Para la época había un desarrollo de los navíos importantes para ese periodo. Ya se habían eliminado los remos prácticamente. Se habían introducido las velas móviles, la quilla, otros elementos. También apareció la brújula, el sectante, el astrolabio como elementos importantes que permitían la navegación de larga distancia, porque hasta ese momento había que ir bordeando los continentes y lo que estaba a la mano de los europeos era bordear África. Y aún así no habían logrado darle la vuelta al África. Y el Renacimiento había permitido también rescatar la cultura griega y latina, romana, y con eso habían, digamos, obtenido mapas astronómicos muy importantes y habían obtenido también la idea del mundo esférico, de la Tierra ya como una esfera, y hasta la medición de un arco terrestre por Ptolomeo, lo que permitía hacer distancias. Por eso cuando Colón, digamos, informado de estas cosas, se le ocurre ir a la India al revés, no por oriente, sino por occidente, se mete en ese carril y hace un trazo de posibilidades de tiempo y todo, y más o menos llega casi en el tiempo que él había planeado. Por supuesto que él no llega a la India, llega a América, que no la conocía. A pesar de que América como continente había sido tocada por los normandos 500 años atrás, en el año 990 habían llegado Islandia, Groenlandia, habían entrado a Canadá, habían entrado a los Grandes Lagos, habían bajado los Grandes Lagos de Estados Unidos y Canadá, habían llegado hasta la zona de Chicago. Y curiosamente ellos iban a colonizar y se devolvieron. Alguna razón importante hubo de impedir que ellos se establecieran de manera definitiva. Regresan a Europa sin que eso trascienda. ¿Por qué no trasciende? Porque en el año 1000 todavía no se habían desarrollado los conceptos capitalistas de la economía ni de la vida social de la época, y entonces el contacto que hubo de normandos con América pues no fue trascendente en ese sentido. 500 años después sí. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la economía en esos 500 años había conducido a que los estados reinantes en ese momento iban a ser poderosos por dos razones. Una, por la capacidad que tenían de almacenar riquezas metálicas, oro, plata, etcétera, o la extensión de tierras. Y entonces se inicia la expansión territorial de eso. Por eso es que hay una expansión territorial, y cuando los españoles van a la India por occidente, llevan un encargo de apropiarse de todas aquellas tierras que no pertenecían a reinos europeos, ¿ya? Porque eso sí se lo respetaban ellos. Ellos avanzaban cuando encontraban otro rey ahí, un límite de presencia, ahí establecían un parteaguas y se reconocían y se empleaban. Entonces, cuando Colón llega a América, no hay, obviamente, reyes europeos conocidos para él. ¿Hay comunidades indígenas en América? Sí las hay. América estaba poblada entre 90 y 110 millones de habitantes. Eso es lo que se calcula que había. Para Centroamérica, entre 5 y 7 millones, lo que hizo estudios de Mario Flores Macal, un colega historiador que trabajó con nosotros en la Universidad de Costa Rica, de origen salvadoreño, falleció cuando iba a dar unas clases a Liberia en un accidente. Y Eugenia Ibarra, la gran antropóloga nuestra, ha sostenido que habían no menos de 500,000 aborígenes o personas en Costa Rica al momento de la llegada de los españoles. Y estudios arquitectónicos hoy nos sugieren la posibilidad, por el estudio de los basamentos de pueblos,
que pudo haber habido hasta 1 millón de personas en Costa Rica. Entonces, entre 500,000 o 1 millón de personas. Estamos hablando de un área poblada. Claro. Pensemos que hoy tenemos 5 millones de habitantes y hace 500 años hay 1 millón de habitantes. ¿Cuándo llegamos al millón aquí en Costa Rica? 1956. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que un continente que está poblado no es un continente que se descubre. Se descubre como concepto para los españoles porque lo descubrieron en ese momento porque no lo conocían. Pero era un continente poblado con grandes culturas. La incaica, la azteca, la maya, etcétera. Eran culturas súper desarrolladas en obras arquitectónicas, en obras hidráulicas. Hidráulicas es de dominio de las aguas, etcétera. Entonces eso ya era una cosa enorme. El imperio incaica era tan grande que si se cogiera el imperio incaica, así se trasladara territorialmente a Europa, comprendería toda la península ibérica, toda Europa y llega hasta los Urales. Entonces entendamos lo que era un imperio indígena en aquella época significativo. En el desarrollo indígena de Costa Rica nosotros teníamos un proceso de desarrollo desde épocas muy primitivas para nosotros, digamos, lejanas a 10,000, 12,000 años antes de Cristo, ¿verdad? Que es más o menos la etapa antigua nuestra de cuando tenemos evidencia de presencia indígena o de presencia humana en el territorio costarricense, porque hemos encontrado puntas de lanza, que eran las puntas de proyectil que se usaban para cazar y eso, y que correspondían a puntas de lanza de Sudamérica y de puntas de lanza de Mesoamérica, de la parte mexicana, porque este era un sitio de paso. Y ahí mismo, en la zona de Tibás, para ponerlo más exacto, ahí se han encontrado restos de fósiles gigantes muy importantes, donde un molar, por ejemplo, una muela es una muela que tiene casi 25 centímetros, que están ahí en el Museo Nacional. Y habían animales de esa época alados gigantes en la parte norte del país. Entonces, y esas puntas de lanza son contemporáneas de esos huesos de esos elefantes mastodontes que habían aquí. Entonces tenemos una convivencia de seres humanos con megafauna, fauna gigante. Y eso es muy importante para entenderlo de esa manera, de hace 12,000 años, por ahí, de 10,000 a 12,000 años atrás. Y ahí empieza a evolucionar la historia aborigen del país por culturas que van desarrollándose como recolectores de frutos, recolectores de árboles, de arbustos, de tierra, como cazadores de caza mayor y caza menor, y aves, de pescadores de río, de lagos y de mar. En el caso de mares, incluso nosotros tenemos la experiencia por los hallazgos que se han encontrado en el Golfo de Nicoya de restos de pescado de atún, huesos. Y el pescado de atún es un pez que se equilibra a pescar 20, 30 kilómetros mar adentro. Entonces, si ahí había restos de huesos de atún, significaba que las culturas tenían que haber desarrollado medios de navegación, naves, para irse a meter al mar. Habían tenido que desarrollar conocimientos marítimos, oceanográficos, de mareas, de corrientes, etcétera, capacidad para ir a pescar al fondo allá y regresar, y capacidad para pescar el atún, porque el atún no es un pez que anda ahí en la superficie del mar. No, el atún es un bicho que anda 20, 30 metros abajo del mar. Le digo porque yo he tenido esa experiencia de pescar. Y entonces hay que meterse 20, 30 kilómetros mar adentro para ir a pescar el atún. Pero ¿y hay tal vez algún resto o vestigio de algún tipo de barco o de botes que ellos usaron, o todo eso se perdió? No. Los únicos hallazgos en madera que tenemos de las culturas precolombinas nuestras son unos tambores hallados en Cartago, en un sitio que se llama Retes. Esos tambores están en el Museo Nacional. ¿Por qué la madera? Porque la madera en un ambiente del trópico húmedo como tenemos nosotros se deteriora mucho y entonces no se conserva bien. Entonces cuesta mucho hacer hallazgos de madera, digámoslo así. Entonces, en materia de embarcaciones también debe ser muchísimo más costoso eso, ¿verdad? Por el deterioro que se produce. Bueno, eso para entender rápidamente que hay un proceso para el año 1500, que es la época en que van a llegar los españoles al continente, 1492 al continente, 1502 Colón a Limón. Y ese proceso del desarrollo de las comunidades aborígenes había llegado también no solo a que siendo recolectores eran cazadores, eran pescadores, eran agricultores, eran agroalfareros, también desarrollaron alfarería,
y desarrollaron aldeas y pueblos y comunidades grandes y ciudades, si queremos verlo así, como la de Nicoya,